Hola, bienvenidos a una sesión más de Desde la Hamaca. Hoy nos está acompañando, además de mi queridísima Ruth Briones, médica veterinaria, el doctor en historia Ubaldo Can, doctor en historia, así puedo decirlo de manera general. Doctor en Ciencias Sociales. En ciencias sociales, y también historiador, ¿verdad, doctor? Mi trabajo tiene perspectiva histórica, pero mi formación es sociológica. Sociológica, ok. Un personaje muy reconocido de la Academia Campechana y nacional, además. Y hoy vamos a estar platicando, nos quedamos picados, ¿verdad, Ruth? Con el tema de la ruralidad, del campo. Y el doctor Ubaldo viene a platicarnos un poco de este proceso de modernización del campo mexicano, especialmente en esta región. Porque si analizamos las condiciones actuales de la ruralidad en cuanto a la economía, por ejemplo, resulta que los logros en materia de combate a la pobreza que ha tenido la agenda de la Cuarta Transformación son menos presumibles. No digo que no sean contundentes, lo son y hay avances importantísimos, pero son menos presumibles o no nos permiten el lenguaje del triunfalismo cuando desagregamos solo la realidad del campo o de las zonas rurales, porque ese 29% de personas que viven en pobreza en todo México, histórico, veníamos de un 42% antes de iniciar la Cuarta Transformación. Cuando desagregamos el campo, resulta que es el 60% de la población rural que todavía vive en situación de pobreza, lo cual nos permite, de alguna manera, decir contundentemente que esa agenda neoliberal de modernización del campo, pues no provocó la prosperidad que se esperaba. Entonces, doctor, estamos aquí para escucharlo y para dialogar en torno a este tema. Bienvenido. Gracias. Buenos días, Invitación. gracias por venir. Espero que sea útil Seguro. la conversación que vamos a sostener de mi parte. Claro que sí. Nos comentaba antes de comenzar la grabación que uno de sus temas de investigación que más le ha importado, que más ha trabajado es esta reflexión histórica o cronológica de los cambios de las prácticas bioculturales asociadas a la agricultura en el estado. Y me gustaría que empezáramos platicando sobre lo que reflexionaba respecto al cambio de técnicas, ¿no? Y de los impactos que tuvo socialmente esta apuesta por la producción intensiva de alimentos, que no necesariamente se reflejó con una mejora de alimentación en las comunidades en donde se producen estos alimentos, ¿no? Claro. Esto también es importante que lo diga porque algunos técnicos y algunos analistas sociales utilizan para descartar la agricultura maya. No, para poblaciones pequeñas sí, pero para poblaciones grandes no. Ok. Yo creo que lo que habría que hacer, y eso se dejó hacer con la agricultura maya, es fomentar la investigación. ¿De qué manera? No, quizás no rescatar la agricultura maya, pero sí los principios que la norman, de respeto a la naturaleza. Porque todo el desarrollo tecnológico, científico, de investigación ha sido para la producción que depreda, ¿sí? Que depreda, que llamamos moderna, que se basa en la tecnología, en la maquinaria, en fertilizantes, pero por considerarla un método de agricultura atrasada, como es el sistema maya, se deja de investigar. Claro. Yo creo que se puede investigar para ver de qué manera sus principios, quizás no sus modalidades, pero sus principios, los principios de respeto a la naturaleza se recuperen, ¿sí? De Y en convivencia entre eso especies, tal vez. Que es lo que hablábamos la charla pasada sobre el racismo epistemológico, ¿no? Que muchas veces denigramos o menospreciamos ciertos conocimientos porque no vienen de la academia, y sin embargo, muchas veces la academia regresa a esos conocimientos para hacer sus propias prácticas académicas, ¿no? Y en ese sentido, siento que la tecnificación agrícola ha ido por esa línea, ¿no? De creer que la mecanización o que la integración de ciertos insumos químicos eh, va a mejorar las producciones cuando no necesariamente, o habría que aclarar qué es mejorar, ¿no? Si es solo aumentar la cantidad de De producto que un estás producto específico, además, ¿no? de un producto en específico, que en este caso, pues yo creo que es la gran diferencia al sistema de la milpa maya, que parte, o sea, base de su gran resiliencia que ha tenido este sistema es que es diverso y que en este momento histórico en el que estamos viendo
ya muy fuertemente los efectos del cambio climático, pues es una gran alternativa a tener solo un cultivo que va a ser vulnerable a cualquier eventualidad climática. ¿A qué me refiero? A que si tú tienes una diversidad de cultivos, como lo puede ser la milpa maya, y cambia la temporada de lluvias o hay un evento climático de sequía o de alta densidad de lluvia, pues a lo mejor se te puede perder un cultivo, pero el otro no. O sea, de alguna manera tienes asegurada el Hace poco alimento, leí eso, que la ¿no? diversidad era para el planeta, para la vida en el planeta, lo que el seguro de vida para una persona, ¿no? Porque garantiza que va a poder sobrevivir la Y vida que para en ser estos diversa. monocultivos, en los que muchas veces las plantas pueden llegar a ser hasta clones genéticamente, pues son altamente vulnerables a Y además todos los... hay un mito en eso de la potenciación del nivel de producción agrícola moderna, porque no es para el bienestar o para alimentar a la población, es para la ganancia. Sí, Y pero el cuando se mercado. produce, sí, para los mercados, y cuando se produce en grandes cantidades y el precio es muy barato, muchos prefieren botarlo. Claro, Yo pasa prefiero- todos los años. Sí. Ahorita yo vi un video de los aguacateros en Michoacán, están botando su producción. Hay gente que prefiere que se le pudra en el árbol porque no se costea El bajar. sistema está diseñado para el mercado, no para satisfacer el hambre de la gente. Es que eso, aprovechando su perspectiva de sociología, a veces calculamos los daños de estos cambios, de estas transformaciones, solo en lo económico o en lo ambiental, ¿no? También, pero en lo cultural íntimo, me refiero a todo eso que por generaciones se ha ido transmitiendo. A quien lo transmite lo dota de una relevancia social importante. Me refiero al abuelo que le habla a su nieto de las técnicas de la milpa y de todo el conocimiento y sabiduría que fue generando y adquiriendo por su relación con la milpa. Entonces, cuando hay esta ruptura generacional en donde el nieto, digamos, ¿no? Para poner para visualizarlo más fácil, el nieto le dice al abuelo, no, es que ya llegó la modernidad, esto que me están diciendo los de fuera, esto es lo bueno ahora, ¿no? Y por supuesto, si lo de fuera viene con todo el aparato de la modernidad, la televisión, la estridencia del colorido, de lo que viven las sociedades desarrolladas, Si estás marcado por la te discriminación, autodiscriminas. El abuelo muy probablemente le dice al nieto, no tienes razón, no, pues a ver qué dicen los de allá, yo ya me callo. Entonces se habla poco también de ese dolor, de esa huella de dolor que se va a heredar, ¿no? Porque entonces es como si la comunidad entera, ante la negación de sus conocimientos, se vuelve ingenua artificialmente cuando tenía una sabiduría generada de manera orgánica en su comunicación y con el contexto. De esa parte, de esa tragedia de la tecnificación también se habla poco, casi nada, ¿no? Claro, y es importante porque generalmente cuando hablamos de la importancia de una actividad económica lo vemos en términos de sus porcentajes, Producto Interno Bruto, nivel productivo, pero no de los daños sociales que provoca. Entonces, la agricultura moderna aquí en México, no sé en otras partes, pero fue un paquete completo que también era totalmente adverso para la población, porque en la época del 82 en adelante, cuando se impulsó el regreso de la iniciativa privada en el campo, con estas medidas neoliberales, implicaron no solamente la llegada de maquinaria, fertilizantes, etcétera, sino que los productores perdieran gradualmente sus tierras. ¿Cómo? Pues se impulsaron políticas para convertir las tierras en una mercancía. La tierra social pasó a ser, ¿De qué manera? Sí, ¿de qué manera? Pues con el proceso de titulación, o sea, de creación de la tierra como propiedad privada, implicaba que los sujetos sociales tuvieran un control total sobre su propiedad, pero en condiciones donde el gobierno no apoyaba la producción social, sino la producción de la iniciativa privada, pues ellos tenían la tierra, pero no tenían los medios para producir. o sea, Entonces, se dejó de apoyar sistemáticamente. O sea, el gobierno sí canceló programas de apoyo a la tierra social. muchos, a nivel nacional, yo leí una cifra, mi tesis de doctorado fue en ese sentido, de que casi 6 años después de que había empezado el neoliberalismo, como fines de los 80s, más del 50% del financiamiento económico para el campo se desplomaron. Ok. Se desplomaron y se empezó a incentivar la iniciativa privada. Los latifundios nuevamente. Claro. Entonces, los productores, los pequeños productores, frente a el encarecimiento de la actividad agrícola, porque fertilizantes, semilla mejorada, maquinaria, no cualquiera la puede, ¿no? y que actualmente eso también es una ilusión, o sea, porque hablamos mucho de la tecnificación,
pero esto no alcanzó para permear en toda, o sea, actualmente seguimos produciendo bajo escala y que el impulso sigue siendo a esta minoría tecnificada, pero que sigue habiendo muchas producciones no tecnificadas que se ven Precarizadas, además, ¿no? precarizadas, ¿no? Porque también identifiqué en este trabajo sobre la agricultura moderna que la agricultura sí es rentable, pero no para los pequeños productores que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, hasta 5 hectáreas. Es rentable cuando se trabaja en grandes cantidades. O sea, se maneja la economía de escala. Por la imposición del mercado, porque el mercado permite que no entre al costo del producto final el costo ambiental, porque obviamente es mucho más sostenible ambientalmente tener a miles de familias trabajando y con autoconsumo que teniendo una máquina que te contamina y que te deforesta muchísimo, pero como no incorporamos ese costo ambiental al producto final, entonces el mercado puede hacer esos cálculos, que diga, no, es más rentable tener grandes extensiones. Justa repartición de la riqueza, porque, por ejemplo, en otros países las empresas se quedan hasta el 30% de la ganancia y en México la mayoría se queda más del 50%. Entonces, esta repartición injusta invariablemente va a repercutir en la gente que está produciendo lo que se produce. Entonces, por ejemplo, en Joval, y puede ser para Joval una localidad, pero se puede, Usted estudió Joval, ajá. sí, se puede extender a otras localidades de la entidad y quizá del país sobre cómo estos procesos son adversos para la mayoría y son benéficos para un pequeño grupito. Entonces, los campesinos fueron perdiendo su tierra y sí se formaron grandes productores en Joval. Pocas familias, 3, 4 familias que se formaron De mucha extensión. con estrategias de mercado, ¿no? Por ejemplo, unos hermanos juntan sus extensiones de tierra y ya producen a escala, juntan su capital, tienen medios de transporte, ¿sí? Conocen mercados a nivel nacional, ¿sí? Tienen riego, de tal manera que, por ejemplo, desarrollan estrategias para hacer rentable su producción, porque dicen, cuando el tomate en tal lugar, por ejemplo, esté cayendo o esté acabando la temporada, nosotros empezamos a cultivar. ¿Sí? Entonces, Porque podían hacerlo. claro, entonces producen bienes agrícolas en los periodos que ellos quieran, que haga falta, ¿sí? O andan buscando cuáles son las... Ya, habrá quien nos escuche que dice, bueno, ¿y eso por qué está mal? ¿No? ¿Cuál? Y habrá quien nos escuche que dice, bueno, estás narrándome una historia de éxito de una familia, pero eso rompió una dinámica social en la comunidad, ¿no? Es de éxito de una familia. Si fuera de toda la familia, pues, yo lo aplaudiría. Ese es el problema. Es de éxito para algunos cuantos. Generalmente se pueden contar con los dedos de la mano. Y la mayoría tiene que vender sus tierras, tiene que emigrar a las ciudades, tiene que convertirse en jornaleros de esos grandes De sus grandes Y es evadir productores. la realidad también, porque actualmente el 75% de la agricultura se sigue haciendo Y aquí sin es donde sistema de podemos hablar riego. de lo que tú me preguntabas también, de cómo pasan de ser productores, cuando eran dueños de sus tierras los ejidatarios, dejan de ser productores y se convierten en consumidores, Únicamente. porque migran a las ciudades regionales mayores como Ciudad del Carmen, Playa del Carmen, Cancún, etcétera, dejan de producir en el campo, se convierten en consumidores, pero además de productos que ya no controlan, los controla el mercado, los controlan grandes productores. Y que no están relacionados con una escala de valor comunitaria. Es decir, si vas a comprar al Oxxo o algo, a una tienda, a lo que te va a alimentar, no viene incluido toda la satisfacción de haber producido tu propio alimento, de haber participado del sistema de producción del alimento, que no solo olvidemos Ni que en la... son los sabores que están asociados. Además, pero es en la una de las necesidades arraigadas del ser humano, bueno, de las necesidades que explican el actuar humano, está la del reconocimiento, ¿no? Entonces, no hay un reconocimiento en un consumo estéril al reconocimiento social, o sea, no hay un reconocimiento social si vas y compras en el súper, y como sí lo hay en tu familia cuando produces en tu propia Y milpa, el ¿no? acceso a la calidad del alimento. O sea, porque lo que ganas como Además, trabajador en una ciudad, pues ese poder adquisitivo no se va a comparar a tu financiamiento, o a sea, lo los que tú nutrientes, puedes, sí, claro, no, sí, por no van a ser supuesto que igual. no, o sea, nunca vas a poder comparar una cosa del Oxxo, un sándwich preempaquetado, un Con un huevito refresco, fresco con chaya hecho en tu casa. a la calidad nutrimental que pueden tener los alimentos que vienen de una milpa. En este punto yo quiero hacer énfasis en algo que ha surgido en los últimos tiempos a propósito de
los buenos números que ha producido la cuarta transformación sobre la pobreza. Generalmente la mayoría de los estudios hablan de la pobreza, lo dimensionan, lo calculan, cuántos, qué porcentaje, qué tipo de pobreza, si es de ingreso o de otro tipo, pero pocos profundizan en las razones o la causa de la producción de esa pobreza. Y en este trabajo aparece. ¿Por qué se produce la pobreza? Porque cambian las relaciones sociales. Es decir, de ser dueño de la tierra y de su producción, pierden esas tierras, pierden el carácter autosuficiente, se convierten en jornaleros, es decir, venden su fuerza de trabajo, se convierten en consumidores. Entonces, se redefine una relación social, no solamente entre las gentes, es de poder, no solamente entre las personas, que algunos llegan a ser propietarios de tierra y otros jornaleros, sino también en relación con la propia tierra, de poder controlar la tierra. Entonces, la causa de la pobreza es la redefinición de relaciones sociales de poder, donde los medios para producir la riqueza, el bienestar y la autosuficiencia dejan de estar en manos de la mayoría y pasan a manos de la minoría. Y que eso se relaciona también con el dilema de la desigualdad. Hemos estudiado muy poco los efectos perniciosos de la desigualdad, pero si ponemos atención a las costumbres de las comunidades que tenían un sentido más comunitario, valga la redundancia, existen mecanismos poco obvios de control de la desigualdad. Por ejemplo, uno va a las fiestas tradicionales de Oaxaca y ¿a quién nombra la comunidad el mayordomo de la fiesta o quién se encarga de la fiesta de tal año? A quien le va mejor. Entonces, y el ritual, o sea, lo bien visto en una comunidad, si te va mejor tú a la boda que te invitan, tú llevas algo acorde. No, nadie te va a criticar por llevar un cartón de cervezas si es para lo que te alcanza. Pero si te alcanza para llevarle una sala y llevas un cartón de cerveza, entonces el pueblo te va a juzgar. Y esos son mecanismos sociales de igualdad, porque hace que, bueno, a mí me va muy bien, le tengo que invertir a la fiesta. Y ahí me va nivelando el terreno, ¿no? Porque en algún punto la humanidad se dio cuenta de que la desigualdad generaba lenguajes, narrativas distintas en un contexto geográfico constreñido que no convenía, que gente que habitaba el mismo territorio empezara a creer cosas tan terriblemente distintas, ¿no? Porque entonces es peligroso, es una bomba de tiempo que estamos viviendo en esa bomba. Y hay otro mecanismo de construcción de comunidad, así le empiezan a llamar, construcción de comunidad, a diferencia del individualismo que produce el sistema capitalista moderno. Yo también fui a hacer una investigación a Calakmul por razones de mi trabajo y vi en Calakmul predominan, hay un mosaico indígena también, pero predominan indígenas de Chiapas, los choles, y los mayas yucatecos son minoría, pero bueno, los mayoritarios me estaban contando cómo tienen mecanismos sociales y económicos para poder trabajar la tierra en colectivo, sin tener que pagar fuerza de trabajo, sin tener que pagar salario. Tiene su nombre ese mecanismo, ese trabajo colectivo. Ya no es tequio. En algunas es idequio, en algunas regiones de Oaxaca tienen otro En nombre. español fajina, creo, ¿no? Fajina, faenas, pero me contaron cómo para la cosecha, que es un trabajo muy arduo, ¿sí? Entonces, la familia a la que le toca que le cosechen sus extensiones de tierra, invita a una fiesta, ¿sí? Pero la fiesta es el final del día de la jornada, porque todos los ejidatarios van a su parcela a cosechar y después van a la casa del dueño de la parcela. A que les invite a la cena, ¿no? O sea, La cena, pero ahí las mujeres también de los vecinos, etcétera, participan en hacer las comidas y bebidas colectivas, ¿no? Entonces, hay un espacio de convivencia y el trabajo es colectivo. Y hoy me tocó a mí, pero mañana le toca a otro y hasta un rol. Para ir, Y es el bien común al final de cuentas. es el bien común. Y esto todavía existe en algunas comunidades y esto existía también aquí, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de mecanismos sociales comunitarios se fueron desestructurando con la transformación de la tierra en propiedad privada e individual. Este es mío, este es mío. Si lo quiero trabajar, tengo que pagar Y salario. el dinero como moneda de cambio, claro. entonces, antes que la tecnificación, el problema social relacionado con las dinámicas del campo fue más bien de índole económica, ¿no? Del nuevo modelo económico que favoreció la privatización y la eficiencia individual, ¿no? Entonces, más que la llegada de la técnica. Y está totalmente entrelazado. Incluso lo que se promueve, porque estos cambios de introducción de la modernidad
de la agricultura y la ganadería son planes de gobierno que hubieron desde los 60. Empieza como una idea económica, pero está implicada la técnica, está implicada también, eso no se ve, pero es una consecuencia y es parte, el cambio en la propiedad de la tierra, ¿sí? Claro, y que incluso tiene que ver con las academias, o sea, Porque todas todo está estas para terminar universidades conversarles, técnicas. o responderle, porque todo está entrelazado. Aunque la punta de lanza es económica, pero hay implicados también intereses y relaciones políticas, ambientales, sociales, tecnológicas, ¿sí? No es así de que es puramente económico, voy a hacer un recorte económico y no va a impactar en términos ambientales, impacta en términos ambientales, los dos, impacta en términos sociales, impacta en términos comunitarios. Claro, porque la técnica agrícola implicaba grandes devastaciones de monte. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados del proyecto de modernización agrícola y ganadera en el campo ha sido la pérdida de estas tradiciones comunitarias, la pérdida de estos valores, de las identidades, la transformación de los campesinos, de propietarios de sus tierras en jornaleros o en inmigrantes, ¿sí? Y por lo tanto, su transformación también en consumidores muy frágiles de productos que ya no producen y que son controlados por Que ya eso no hemos mencionado eso, pero apolitizados, ¿no? Porque entonces, ¿cómo entras al debate de lo público cuando estás tan fragilizado? O sea, cuando dependes por completo de lo que vas a consumir, tienes, carencia absoluta de medios de producción para tu propia subsistencia, ¿cómo entras al debate político? ¿Y cómo entras a la producción? Porque también la operatividad de lo técnico te implica una cierta capacitación que no se tiene si no tienes acceso a la educación. política. O sea, tienes todo en contra Todo al en final de contra. cuentas. Entraban en la política en ese periodo neoliberal, pero no como actores y parte del debate, sino como clientela. Como clientela es, claro, Política, porque como ya están fragilizados en términos económicos, como que ya no tienen dinero, dependían de los programas sociales de asistencialismo que se utilizaban con criterios políticos, partidistas. sí. Sí, vamos a hacer la lista. Clientela es ponerlo en términos elegantes, porque pauperizas a tu población y la haces dependiente de tus migajas. Eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, Y que era una repartición injusta porque justo como dice el doctor, no era un programa social universal, sino que se podía utilizar con localmente. criterios políticos porque no votaste por mí, entonces no te va a tocar, aunque seas pobre, ¿sí? Pero si esto se convierte en un derecho plasmado en la Constitución es diferente. Que me parece terriblemente trágico que estoy empezando a ver en esta conversación, que ahora que me toca estar en debates de política pública, que pugnan por restituir las capacidades democráticas de las poblaciones indígenas y rurales, sofisticar la dinámica de colaboración, regresar al comunitarismo, pero con profundidad de reflexión, no solamente con asambleas ficticias, y te topas con los defensores de la narrativa neoliberal que te dicen, es que no están acostumbrados, es que no saben. Oye, me parece que los deseducaron. Claro. O sea, los obligaste a través de procesos de colonización moderna del siglo pasado apenas a convertirse en esto. Por lo menos ten la decencia de recoger la preocupación de volver a restituirlos, que no significa reeducarlos, no, es restitución de capacidades y quitando los obstáculos, poniendo las herramientas necesarias y quitándote de en medio, ¿no? Porque no, también luego se interpreta como, bueno, vamos a regresar a las comunidades. A, B, C, D. No, no. Las comunidades tienen que reencontrar su camino hacia el futuro. Solamente tenemos que quitar los obstáculos, ¿no? Y sí se comprometen cuando hay implicado proyectos que directamente les amparan. Aquí en Lerma, pero fuimos a varias comunidades pesqueras, era un proyecto de CONACYT, financiado CONACYT, para construir ¿cómo se llama esta? Una secadora. Ah, sí, claro, Secadora de productos de mar, ¿no? de mar, a otra colega del Instituto Campechano y a mí nos tocó hacer las asambleas. Y la gente cuando ve los proyectos se interesa, se motiva, participa, y sobre todo cuando uno es claro en los objetivos. Nosotros siempre le decíamos, esta actividad, esta idea no es política, no es partidista, lo está financiando el CONACYT, que es una institución académica, somos profesores, lo que estamos viviendo con ustedes, y no queremos que se organice este proyecto, para recuperar lo que dices tú, para que nosotros lo manejemos. Eso se llama eh, autoritarismo y hay otros nombres, y nos lo referimos que ustedes Un paternal. arengas, paternalismo.
aprendan a tomar sus propias decisiones, aprendan a manejar, a administrar, a gestionar el proyecto, de tal manera que cuando se consolide nosotros podamos salirnos y se quede el proyecto. Entonces, esto es lo que hay que ir haciendo en el campo. Fomentar organización comunitaria de autogestión, de autoadministración, ¿sí? Y que esté directamente implicado con sus intereses. Y que son procesos participativos que no se pueden evitar si queremos llegar a ese punto, ¿no? Que muchas veces, justo lo que estás diciendo, es que tenemos este sentido paternalista en el que queremos llegar y decirles cómo se tienen que hacer las cosas y darles toda la instrucción y un manual, cuando los procesos comunitarios pertenecen a las comunidades, ¿no? Porque son procesos genuinos, únicos, que suceden en cada uno de los contextos comunitarios. O sea, cada comunidad es distinta y tiene sus propias problemáticas, y no podríamos llegar con un manual general o con una respuesta universal. Principios generales sí, pero esos principios generales no es cómo detonar la capacidad de autogestión que la gente tiene. Que a lo mejor la generalidad sí es la participación comunitaria, Hasta ahí ¿no? llega la metodología propuesta, hasta que sea comunitario, pero ya en lo específico es la comunidad la que tiene que determinar, Y ¿no? que creo que eso es lo valioso de la organización comunitaria, porque entonces ahí surgen muchas ideas, muchas innovaciones propias de las comunidades, de cómo resolver tus propias problemáticas, y que muchas veces en esa organización surgen los reconocimientos de muchas necesidades que de repente no tienes si no hay esa reflexión organizativa, ¿no? Oigan, aquí hay un reto que va a ser importante. Creo que la tecnología de la información va a permitir asumir ese reto. Todavía es muy incipiente lo que se está haciendo al respecto, pero es cómo atendemos la obsesión de generación de datos específicos para la toma de decisiones de política pública, económica o política o agraria, porque el creador de política pública requiere datos, ¿no? Esa es una obsesión que empezó en los 90 principalmente con el crecimiento de la informática y se convirtió en religión. Si no tienes datos específicos, entonces tu política pública es una ocurrencia. Y el abordaje comunitario de la solución de problemas y los resultados, la gestión de los resultados de estos procesos, pues va a generar una diversidad de datos que sin herramientas probablemente como la inteligencia artificial hoy en día, era imposible abordar, era imposible reunir y encontrarles una coherencia. Entonces se quedaba fuera del debate esos resultados diversos porque no se podían incorporar a los debates, no podían convertirse en un mapa de datos. Y creo que a lo mejor también Y por ahí no hay se esperanza. consideraban Claro. también, ¿no? O sea, porque la opinión de la opinión de las comunidades siempre ha estado sesgada, creo yo, por la discriminación, ¿no? O sea, porque tú no sabes lo que se necesita en la economía Pero si más. sales de ese complejo, digamos, vuelves abstracta la discusión y digamos, no está permeado por ningún prejuicio, es simplemente matemáticas. Entonces, la especificidad era su debilidad, porque era tan específica la información generada en cada núcleo comunitario que la tienes que obviar. Entonces vas buscando nada más las generalidades y agrupas, ¿no? Ahí sí, ahí ya no hay, digamos, no hay un prejuicio de discriminación de raza, no. Pero creo que hasta esa parte que ya estamos en una cosa un poco más abstracta, el presente plantea un horizonte esperanzador si estas herramientas de manejo voluminosísimo de datos los empezamos a encaminar para allá. A ver, vamos a tratar de perfilar toda la diversidad de lo que está ocurriendo y dar respuestas más diversas. Sí, No ¿de sé cómo dónde veo. sacas tus datos también? O Yo sea, creo eso que es toda la tecnología, la información, la ciencia es muy importante, pero tiene que ser procesada, tiene que ser apropiada por procesos comunitarios para que le beneficien, para que lo usen. Claro. Porque lo que hay que cambiar es el uso. Porque cuando estas herramientas son apropiadas, son monopolizadas con cumplidos, pues no sirve de mucho. Entonces, estas experiencias pueden incorporar también la tecnología, la información, la cibernética para beneficio social. Es decir, socializar esos conocimientos para potenciar su Y más allá capacidad de los de- procesos educativos, porque muchas veces tienes herramientas que pueden usarse en corto y que a veces imaginamos que tienes que hacer toda una carrera universitaria para poder usar cierto dispositivo y no Y las necesariamente. propias comunidades generan a los propios actores que dentro de ellos, en el seno de esos grupos comunitarios, lo pueden usar, aprovechar y ponerlo a disposición de la mayoría.
Cuando empezamos a hablar de esto y se estaba armando el esquema de trabajadores, aparecieron los hijos que habían estudiado administración de empresas, que habían estudiado computación, Claro. que sabían de leyes, y esos se tienen que integrar a la comunidad, para eso se formaron. Y estos tienen información, pero la mayoría tiene el espacio y los canales para discutirla y tomar decisiones. Es decir, creo que estas experiencias pueden ir socializando poco a poco todo el avance tecnológico, científico, las herramientas de inteligencia artificial, etcétera, para beneficio de ellos. Lo importante es de que sean autogestivos y ellos aprendan a tomar su propia decisión. Y sí se puede, sí se puede. Hay procesos de reeducación, procesos de politización, ¿sí? Para irlos acompañando y generando las condiciones para que cuando ellos estén preparados uno pueda tomar distancia, salirse. Y En el creo caso de que ustedes como acompañamiento, ¿no? O sea, desde la, sí, ahí se refiere usted a la perspectiva de la academia, ¿no? O sea, exactamente. para la política pública desde el principio tiene que estar el componente de independencia, ¿no? Uno Sí, pone la política claro. pública y ya te retiras, ¿no? Y yo no sé, hemos ido soñando, pero hay que hacer algo parecido a lo que hizo Vasconcelos cuando empezó a introducir, a llevar la biblioteca a zonas rurales de todo el país, de tener apóstoles de la biblioteca, pero aquí apóstoles organizativos, que Pues sepan cómo organizar. se está haciendo. Hay el esfuerzo más grande que se ha hecho en la historia de México para esto, restituir ya nos vamos a extender un poco más, ya, pero rumbo al cierre, para restituir las capacidades de gestión comunitaria, que es el FAISPIAM, el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Este año es el primer año que se está ejerciendo. El 10% de este gran fondo del FAIS se le quitó a los estados y se le quitó a los municipios y se les dio directamente a los pueblos indígenas para hacer valer la reforma al artículo segundo constitucional, que ahora hace a los pueblos indígenas sujetos de derecho público con capacidad para ejercer recurso público a través del mecanismo de la asamblea. Va a haber un montón de errores, por supuesto, va a haber mucho aprendizaje, digamos, va a haber el proceso de aprendizaje, va a ser ríspido, pero yo creo que ahí están enviándose apóstoles, son 13,000 millones de pesos este año, va a crecer el próximo, a cada comunidad indígena del país, para reflexionar sobre sus necesidades, tomar responsabilidad en la solución de esos conflictos, de esas necesidades, y ejecutar las obras, ¿no? Entonces creo que algo se está haciendo ahí en ese sentido también. Y esos apóstoles tienen que tener también su propio proceso de formación. Hay mucha experiencia generada en el país y en otras partes con estos procesos autogestivos. Y que experiencia no se Si me permite proponerle algo, no sé si tú qué opinas de esto, pero creo que viendo en experiencia propia, directa, los efectos de algunos mentores, digamos, de algunos servidores que no entienden hasta qué punto es importante mantener este programa, por ejemplo, ¿no? Limpio, creo que sería importante que los que lo están ejecutando en los pueblos, por ejemplo, la gente del Instituto de Pueblos Indígenas y la gente de la Delegación de Bienestar, platiquen con sociólogos como ustedes con perspectiva histórica para que entiendan hasta qué punto sería terrible para nuestro Estado y para este esfuerzo que se está haciendo nacional gigantesco, el que ellos permitan que permee la corrupción o que violenten las dinámicas O que comunitarias. sesguen los procesos No organizativos. solamente es corrupción, o sea, los efectos perniciosos serían mucho más profundos. Así que, si usted Doctor, y para ir cerrando esta conversación, me gustaría mucho retomar la parte ambiental. Creo que estamos en un momento muy complejo, ambientalmente hablando, o sea, últimamente, y no vayamos más lejos, o sea, las últimas lluvias de Veracruz, del centro del país, o sea, que estamos en un momento ambiental en el que estamos viendo ya en carne viva o viendo cada vez más cercanos los efectos del cambio climático y que seguimos muchas veces montados en esta dinámica de la ultraproducción. ¿Cuáles cree usted que hayan sido los efectos más devastadores ecológicamente hablando de esta tecnificación o de esta hiperindustrialización de los procesos agrícolas Aquí, aquí en su región de estudio? la devastación de la selva, porque se han hecho muchos estudios de que la vocación natural de la selva no es para convertirla en tierras agrícolas o
porque tienen una capa delgada de tierra. La desaparición de la diversidad, al desmontarse desaparece diversidad. O sea, la vocación de la selva no es agrícola por sus condiciones. Por sus condiciones. Claro, eso no quiere decir que De todo. tengamos que dejarlo así. Por eso yo digo que No, y no, por algo el es sistema de rosa tumba y quema, ¿no? sí, Porque estás tratando de hacer un poco de suelo, sí. bueno, de sustrato. La investigación científica, tecnológica, agropecuaria, no tiene que seguir beneficiando este modelo depredador moderno, que solamente beneficia a unos cuantos. Tenemos que llevar la ciencia, la tecnología, la investigación a modelos más acordes con la reproducción de la diversidad y con la conservación de los propios seres humanos y otra forma de vida. Creo que por ahí es donde hay que hacerlo. Y ahí se han ido generando experiencias, principios generales, para que podamos convivir, coexistir con la naturaleza. Es más, justamente el proyecto moderno es colonial, porque viene de otra cultura, viene de otro grupo social de fuera, histórico, la civilización occidental, pero aquí en nuestro territorio se generaron otras visiones sobre la naturaleza y otras relaciones con la naturaleza que eran más de convivencia, ¿sí? Y yo le comentaba hace poco a estudiantes de antropología, y fui ahí a darles una conversación, cómo todavía hasta hace 10 años, y creo que todavía en la actualidad en algunas comunidades de la zona maya, eh, se pueden encontrar experiencias, evidencias de ese tipo de convivencia. Yo cuando empecé mi vida laboral en el Instituto de Cultura hace mucho tiempo, me tocó hacer trabajo, recuperación de tradición oral en las comunidades mayas. Y ahí la gente me decía que para poder cortar madera y construir una casa, no era así de que uno llega y va a votar. Hacían una ceremonia para pedir permiso a la naturaleza. Había un respeto por la naturaleza, ¿sí? Es decir, la relación del grupo cultural maya con la naturaleza es de complementariedad, es de apoyo. Consideramos la naturaleza como seres vivos, que incluso tienen dueños y que incluso tienen emociones, porque si la naturaleza se enoja, nos puede provocar enfermedades, etcétera, ¿no? Pero lo que voy es que el principio de relación es distinto. Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en un proyecto que no es culturalmente Sostenible. originario de aquí, no es sostenible, que está generando crisis, que aquí mismo tenemos evidencias de otros principios organizadores? Porque no solamente era una visión respecto a la sociedad, a la naturaleza, sino también era una relación comunitaria entre nosotros mismos, porque para interactuar productivamente con la naturaleza, como hemos visto, tenía que impulsarse colaboración comunitaria, ¿sí? Los trabajos eran colectivos, etcétera. Entonces, Doctor, tenemos que seguir cerrando porque si no nos vamos a llevar, ya nos pasamos este programa, pero fue muy interesante. Hay a modo de conclusión muchísimas cosas, pero yo creo que esto que se ha platicado hoy va a ser fruto, así como lo ha sido, va a ser sustrato para otras conversaciones. sí. Con lo que acaba de decir de recuperación y puesta en valor de los saberes tradicionales, hace Lo poquito. trascendental que tiene la cultura dentro de la conservación de la naturaleza, que posiblemente no sea tan evidente la relación, pero que es profundamente Que además yo sé que el cierre se va alargando, pero tampoco quiere decir que sea tradición y lo grabemos en piedra y se queden. No, Las tradiciones tienen que ir evolucionando. van evolucionando de acuerdo a lo que también acaba de decir tú. Se descubre inteligencia artificial, se descubre ciencia y tecnología. Al introducirlo o a interactuar, se va Y que es una forma de conservar también, ¿no? O sea, si una tradición no se adapta a su nuevo momento Claro, histórico. lo único es que a lo que se adapta, el planeta tiene que, digamos, todas las cosas que se incorporan en el contexto desde cualquier origen de la tecnología, de los retos climáticos, todas deben de ser absorbidas por el total de las sociedades, porque lo que dice Stiglitz, por ejemplo, Joseph Stiglitz, un economista premio Nobel, que cuando se permite que un país tenga todo el control de patentes de determinada tecnología, forzosamente eso va a generar un entorno antidemocrático. Entonces está bien que las tradiciones se vayan adaptando, pero tenemos que luchar todos los pueblos del planeta, que eso que se pone en el contexto planetario, que va a definir nuestro devenir en el tiempo, tiene que ser accesible a todos. Claro. A todas y a todos. Esa es una lucha pertinente. Y no estamos solos, hay muchas experiencias que tienen este tipo de principios, de ideas, y que solamente falta es
ir aglutinando, Así ir es. convergiendo. Y recuerden que el pueblo maya, porque muchas veces se piensa el pueblo maya como aquel pueblo o aquella cultura Algo en que el pasado. sí, pero incluso peor, que su pasado es en la llegada de los españoles, el día de la llegada de los españoles y todo su decaimiento, digamos, o su debacle histórica. No, el pueblo maya es una civilización que floreció prácticamente 2500 años antes de la llegada de los españoles y que estaba probablemente teniendo un renacimiento para cuando llegaron los españoles o la invasión española. Pero lo importante es decir, no pensar en esta civilización que generó tanta sabiduría como este pueblo que fue oprimido por los españoles, sino ese pueblo que floreció en la selva mesoamericana durante miles de años, ¿no? Y que sigue Y existiendo. que sigue existiendo vitalmente, así es. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Carrillo. Bueno, disfrutamos muchísimo de esta conversación. Gracias, doctor Ubaldo Cid Can. Gracias, Ruth Briones, por estar aquí con Gracias por nosotros, la médica charla. veterinaria. Un servidor, Esteban Hinojosa, y nos vemos pronto desde la hamaca.